Bien, entonces hoy analizamos la última parte del capítulo 2, propiedades químicas del agua. Lo vamos a enfocar a la parte del potencial del ion hidrógeno, hidrogeniones o hidronio. Tenemos que empezar hablando de la disociación de las moléculas del agua. En el agua pura, cierto porcentaje de las moléculas del agua no están formando puentes de hidrógeno, como lo habíamos mencionado en anteriores sesiones, sino más bien se encuentran reaccionando entre sí, interaccionando entre sí, de tal manera que van originando dos iones en el agua pura. Una que responde a esa fórmula H3O con carga positiva y el otro ion OH de carga negativa. El primero se denomina hidronio y el segundo es el oxidrilo. Entonces este hidronio, repito, se forma por la interacción y acercamiento de dos moléculas de agua. Entonces en alguna bibliografía o en algún libro vamos a ver la misma reacción, el mismo comportamiento de la molécula del agua, pero de una forma más simplificada, haciendo mención a que una molécula de agua puede separarse generando dos iones, uno de carga positiva denominado hidrogenión y uno de carga negativa denominado oxidrilo, ¿no? Pero en la realidad, en la naturaleza, la forma en cómo se lleva adelante esta reacción de ionización es la primera que les he presentado, donde existe la interacción de dos moléculas de agua. La segunda es simplemente se ha generado de una manera para poder facilitar el entendimiento y comprensión de la formación de este ion principalmente, ¿no? Del hidrogenión de carga positiva. Bien. Entonces el pH o potencial de hidrogeniones justamente mide la actividad o concentración de ese ion, ¿no? Del hidrogenión o hidronio, que se forma ya sea en el agua pura, inclusive en soluciones acuosas. Este pH puede ser representado, es una escala logarítmica que puede ser representado en una escala lineal que va desde el 0 hasta el 14, siendo los puntos extremos. Valor mínimo aceptado entonces en esta escala es 0 y el valor máximo aceptado llegaría a ser 14, encontrándose un punto central de valor 7, al cual se denomina neutro. Entonces valores o soluciones con valores menores a 7, vale decir desde 0 hasta menos de 7, ¿no? Corresponderían a compuestos o a un rango ácido. En cambio, valores superiores al 7 hasta 14 corresponderían a sustancias, compuestos o soluciones alcalinas o básicas, o también denominados hidróxidos, ¿no? Entonces, en este primer rango denominado ácido, regresando a la anterior diapositiva, el ion que predomina es el de carga positiva, ya sea el hidronio o ya sea el hidrogenión. Entonces, en el rango ácido es este ion el que se va a encontrar en una elevada concentración. En cambio, en el rango básico o alcalino, el ion que se encuentra en una concentración más elevada llega a ser el oxidrilo. Entonces, estos dos iones definen el comportamiento de una solución. No se olviden, rango ácido predomina el hidrogenión o hidronio. En cambio, en el alcalino sería el oxidrilo. En el punto medio, en el pH 7 o neutro, hay un equilibrio de ambos iones. Tanto el hidrogenión como el oxidrilo estarían en un equilibrio, ¿no? Ninguno estaría ni en demasía ni en exceso. Además, aquí podemos observar ciertos ejemplos, ¿no? De compuestos, de productos, de soluciones clasificadas de acuerdo a su valor de pH. ¿No? Por ejemplo, la sangre tiene un pH fisiológico, denominado fisiológico, ¿no?
cercano a la neutralidad. No es neutro, pero sí es cercano a la neutralidad, o también lo podemos denominar ligeramente alcalino. Su valor, y esto espero que se lo memoricen, es de 7,40 más o menos 0,05 unidades. Esto quiere decir que el pH fisiológico tiene un valor mínimo aceptable de 7,35 y un valor máximo de 7,45. ¿No? Entonces es en ese rango de pH en el cual se llevan adelante todas las reacciones y procesos fisiológicos normales de una célula y obviamente de un organismo. Valores por encima o valores por debajo pues causarían ciertas patologías, ¿no? Podríamos hablar en el caso de acidosis o alcalosis. Acidosis cuando el pH fisiológico sería menor a 7,35 y alcalosis cuando el pH fisiológico superara el valor de 7,45. Entonces ahí también tenemos otros ejemplos. En el caso del agua de mar, que es rica en sales, es por eso que es alcalina, ¿no? Cercano a 8 su valor. Polvo de hornear, una solución de bicarbonato de sodio, ¿no? Tendría un valor de pH de 9. Leche de magnesia, una solución de leche de magnesia, que es el hidróxido de magnesio, ¿no? Un pH aproximado de 10,5. Para el caso del amoníaco de 12. El caso de la lavandina y lejía llegaríamos inclusive a un pH de 13. En el otro lado de la escala encontraríamos ejemplos de la leche, la saliva, el sudor, que estarían cercanos a la neutralidad, pero en realidad son ligeramente ácidos, con valores aproximadamente de 6,5. El café, un valor de 5, ¿no? La cerveza alrededor de 4,5. Las gaseosas, el vinagre, un pH cercano a 3, esto debido a la presencia del ácido carbónico en las bebidas gaseosas y el ácido acético en el caso del vinagre. El limón, ¿no? Y todos los cítricos que son ricos en diferentes ácidos orgánicos, principalmente el ácido cítrico, tendría un valor aproximado de 2. El jugo gástrico, el ácido de batería, ¿no? Que contienen ácidos fuertes, tienen un valor de pH cercano a la unidad, ¿no? En este caso de 1,5. No se olviden que el jugo gástrico, que es el que facilita la digestión de proteínas, contiene ácido clorhídrico. Y el ácido de batería no es más que una solución concentrada de ácido sulfúrico. Entonces son ejemplos de algunas sustancias, algunas las manipulamos a diario, ¿no es cierto? Tenemos contacto a diario y las clasificamos en base a su presencia o bien de hidrogeniones en mayor cantidad o bien de oxidrilos en mayor cantidad, ¿no? Entonces sustancias alcalinas, sustancias ácidas. Bien, entonces acá ya hemos clasificado a los compuestos en dos grupos importantes, ¿no? Ácidos y bases. Entonces hay que definir acá ácido y hay que definir también base. Existen tres teorías, a lo largo de la historia se han ido formulando tres teorías. La teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted y Lowry y la teoría de Lewis. La primera es la que explica el comportamiento de un ácido y su diferencia estructural al de una base. El segundo más bien nos hace mención a la propiedad que tienen ciertos compuestos, ya sean ácidos o bases, ¿no? De ceder hidrogeniones o aceptar estos hidrogeniones en una solución. En cambio, la última teoría, la de Lewis, ¿no? Hace mención al compartimento, ya sea aceptar o ya sea donar electrones en una solución. Entonces, la teoría que se aplica, por lo menos en el campo de la salud, llega a ser la teoría de Bronsted y Lowry, la que explica el comportamiento que tienen la mayoría de los compuestos ácidos y básicos en sistemas biológicos. Entonces, según Bronsted y Lowry, ¿qué es un ácido? Ácido es cualquier sustancia capaz de ceder o liberar hidrogeniones al medio. ¿Y qué es una base? Una base, según Bronsted y Lowry, es cualquier sustancia capaz de aceptar un hidrogenión del medio, ¿no? Entonces, es justamente estos conceptos, sobre la base de estos conceptos que nosotros vamos a desarrollar el tema de hoy.
Bien, entonces dentro de los grupos de ácidos y bases, a su vez estos se subclasifican, ¿no?, en fuertes y en débiles. Es decir, existen ácidos fuertes, bases ácidos débiles y bases débiles. Eso está en función del grado de ionización o disociación que tienen este grupo de compuestos. En este primer caso vamos a analizar y hablar de los ácidos y bases fuertes. Los ácidos y bases fuertes son aquellos que se disocian completamente o se ionizan completamente. Y en algún momento ya les explicaba, esta ionización, esta disociación implica la separación de los elementos del compuesto. En el ejemplo que tenemos acá, ¿no?, disociación de un ácido fuerte, tenemos que el ácido clorhídrico de fórmula HCl, cuando entra en contacto con el agua, se va a separar completamente en dos iones, uno de carga positiva, el hidrogenión, y uno de carga negativa, el cloruro. Entonces, ¿cuál de estos dos iones va a incidir en su propiedad ácido básica? Pues va a ser el hidrogenión. En el segundo caso tenemos la disociación de una base fuerte, como ejemplo el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, cuando entra en contacto con el agua, es decir, forma una solución, lo propio, va a existir una separación para conformar dos iones importantes, uno de carga positiva, el sodio, y uno de carga negativa, el oxidrilo. Entonces se puede medir la cantidad o concentración de estos dos iones que se van a formar en solución, ¿no? Para el hidrogenión se determina el pH y para el oxidrilo vamos a determinar el pOH. Entonces, matemáticamente, ¿a qué es igual el pH? El pH es igual al menos logaritmo o logaritmo negativo de la concentración molar de los hidrogeniones. Y el pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración molar de oxidrilos. Acá debo hacer mención, y espero que lo tomen en cuenta, la determinación y cálculo del pH según esta fórmula es aplicable solamente a soluciones diluidas, no soluciones concentradas. Es así que si en algún momento nosotros calculamos el pH o el pOH de una solución concentrada de ácido o de base, es probable que los valores que encontremos sean extremos o bien estén fuera de la escala. De que no se asusten si en algún momento encuentran un valor de pH, qué sé yo, de -1, -2, -10 o por encima de 14, ¿no? 15, 16, etc. Y pueden existir esos valores, pero la explicación, ¿no?, sería que la concentración de estas soluciones es bastante elevada, ¿no? Entonces, para encontrar esos valores en el rango de 0 a 14, las soluciones deben estar diluidas. Bien, en algún momento se les va a pedir calcular el pH para compuestos ácidos, donde no va a haber problema, ¿no es cierto? Yo voy a poder determinar la concentración molar de esta concentración de hidrogeniones, que va a ser igual a la concentración del ácido inicial. Pero ¿qué van a hacer en el caso de calcular el pH de una base? Ustedes observan la ecuación de disociación de una base, no podemos observar directamente los hidrogeniones presentes, ¿no es cierto? Para el ejemplo, tenemos sodio y tenemos oxidrilo, pero entonces, ¿cómo calculamos el pH? Tendremos que hacer un paso previo, que va a ser calcular el pOH, donde sí yo voy a poder medir la concentración de esos oxidrilos y posteriormente relacionar con el pKb para poder determinar el pH. ¿Qué es el pKb o potencial de la constante de ionización del agua? Es una constante que se genera y es producto de considerar las concentraciones tanto de hidrogeniones como de oxidrilos en el agua pura. Y este valor es 14, ¿no? Ese valor es invariable, es por eso que se la denomina constante. Entonces el potencial de la constante de ionización del agua llega a ser 14. Y este valor es igual a la sumatoria del pH y del pOH. Entonces, con esta tercera expresión matemática, ustedes van a poder calcular el pH de una base, ya sea fuerte o ya sea débil. Ácidos y bases débiles.
son aquellos compuestos que se disocian parcialmente cuando entran en contacto con el agua. Su disociación no es total, razón por la cual se puede medir ese pequeño porcentaje de hidrogeniones o de oxidrilos que se van a liberar al medio. Y otra característica importante de este grupo de compuestos débiles es que van a contemplar una constante de ionización, denominado Ka para el caso de ácidos y Kb para el caso de las bases. Entonces, para poder determinar el pH de este grupo de compuestos que no se ionizan totalmente sino parcialmente, para el caso del pH lo que voy a hacer es determinar el potencial de la constante de ionización o pKa menos el logaritmo de la concentración molar del ácido, todo eso dividido entre 2. Y para el caso de las bases vamos a determinar el pOH, que es igual al potencial de la constante de la base menos el logaritmo de la concentración molar de la base dividido entre 2, ¿no? Lo propio, lo mismo que se había mencionado hace un momento, en este caso se debe considerar la concentración molar. Es un requisito indispensable para poder calcular el pH. En el caso de soluciones débiles o ácidos y bases débiles, también considerar estos valores de constantes de ionización, tanto para el ácido como para la base. Y estos, al ser constantes, lo podemos encontrar nosotros en tablas. Así que si en algún momento tenemos que resolver un ejercicio relacionado a ácidos y bases débiles, yo voy a ser quien les va a dar esos datos adicionales para que puedan llevar adelante el cálculo del pH o el pOH de estas soluciones. Lo que me olvidaba, acá podemos mencionar como ejemplos la mayoría de los ácidos orgánicos son clasificados como ácidos débiles, ¿no? Vale decir el ácido oxálico, ácido málico, ácido cítrico, ácido ascórbico, incluidos algunos ácidos inorgánicos como el ácido fosfórico, el ácido bórico y el ácido carbónico. Como bases débiles tenemos todos los compuestos que en su estructura van a presentar grupos aminas. Un ejemplo importante es la anilina. No habíamos dado ejemplos para el anterior caso, ácidos y bases fuertes. Acá están contemplados todos los ácidos, bueno, la mayoría de los ácidos inorgánicos, ¿no? Vale decir ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, ácido nítrico, etc. Y en el caso de las bases, lo propio, ¿no? Tendríamos al hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, entre otros. Bien, y ya para terminar esta parte hablaríamos de los tampones. Los tampones, también denominados buffer o también denominados amortiguadores, son mezclas que resultan de combinar un ácido débil con su sal conjugada o con una base débil, para que me entiendan mejor. Su principal función es mantener o impedir los cambios bruscos de pH. Por eso que se les denomina amortiguadores. Justamente van a evitar cambios o virajes bruscos en los valores de pH. Es importante en las soluciones la presencia de tampones para evitar estos cambios y obviamente promover ciertos efectos no deseados. Si hablamos fisiológicamente, ¿no? El pH fisiológico que les mencionaba hace un momento tiene un rango muy pequeño, ¿no? Que va de 7.35 a 7.45. Entonces, imagínense si no existieran estos tampones en el ambiente fisiológico, el valor del pH pues cambiaría bruscamente, ¿no? Y esto llevaría a estados pues de coma, inclusive la muerte fácilmente. Más bien tenemos un sistema regulador, un sistema que mantiene la homeostasis ácido-básica, siendo las más importantes en el líquido intracelular los grupos fosfato. Entonces tenemos un par que es el fosfato diácido y fosfato ácido.
Es ese par el más importante en el líquido intracelular y es el que evita el viraje y el cambio brusco del pH de este líquido. En cambio, en el líquido extracelular tenemos la participación de otro par importante, par amortiguador, que sería el par ácido carbónico y bicarbonato. Entonces, además de existir otros, ¿no? Como los pares proteína-proteinato, donde juega un rol importante el aminoácido histidina. Ya de aminoácidos empezaremos a hablar en nuestro siguiente capítulo, ¿no? Juegan un rol importante para evitar justamente romper este equilibrio o esta homeostasis ácido básica en el plasma. Matemáticamente se puede calcular el pH de estas mezclas, ¿no? Con la expresión matemática que tenemos en pantalla, donde el pH es igual al pKa, o potencia de la constante de ionización del ácido, más el logaritmo de la concentración molar de la base sobre la concentración molar del ácido. Y bien, eso sería todo en la parte teórica. Muchas gracias por la atención prestada y pasaríamos a la resolución de ejercicios.